La morsa. Es un escenario traicionero y cambiante. El Ártico y el agua que lo rodea se encuentra entre los ambientes más hostiles del planeta. Pocos animales están equipados para sobrevivir en el severo clima ártico, y menos de ellos lucen cómodos en este mundo bajo cero. Pero la corpulenta y tranquila morsa demuestra que es la excepción a la regla. Al ser animales muy sociables, las morsas comúnmente se encuentran en enormes rebaños de hasta decenas de miles. Entre alimentarse y luchar, las morsas pasan la mayoría del tiempo recostadas en un hábitat donde la mayoría de los animales perecerían. Conservan energía mientras descansan. Las morsas están protegidas del clima por su gruesa piel, revestida por una capa aislante de grasa de 10 centímetros de grosor. Son famosas por sus colmillos. Los largos caninos de las morsas pueden llegar a medir 1 metro de longitud. Se trata de un instrumento de defensa potencialmente mortal. También utilizan sus colmillos durante las temporadas de apareamiento, donde los machos combaten ferozmente entre ellos para establecer un dominio social. Pero la morsa posee otra inesperada arma en su arsenal. Una que usa comúnmente pero rara vez se presencia: escupir. Los adultos pueden pesar hasta 2 toneladas. La enorme contextura de las morsas las hace lentas y engorrosas en la superficie. Pero en el agua, las morsas son muy ágiles, y es aquí donde su arma secreta entra en acción. Se alimentan principalmente de moluscos. Las morsas deben consumir cerca del 5% de su peso corporal en alimento al día. Esto equivale a 3.000 o 6.000 almejas en una sola sesión de alimentación. Registrando las oscuras profundidades, las morsas deben localizar y retirar del suelo marino su fuente de alimento, y para eso, las morsas deben escupir. Insertando grandes cantidades de agua en sus bocas abovedadas, las morsas son capaces de disparar chorros de alta presión a los inaccesibles moluscos. Limpiando los restos de su alrededor, el disparo de las morsas desprende las almejas del suelo marino, permitiéndoles removerlas fácilmente para luego consumirlas. Y, una vez que devoran la suave carne, las morsas simplemente escupen los caparazones restantes. Su técnica de escupir es efectiva tanto para alimentarse como para protegerse contra otros depredadores del Ártico. Aunque las morsas adultas son muy capaces de defenderse por sí solas, los osos polares persiguen al rebaño, atacando a cualquier individuo que resulte abatido o herido en el repentino éxodo. Ni siquiera en el agua están completamente seguras, debido a que las ballenas asesinas están al acecho de crías o incluso morsas incautas. Sus depredadores están tan equipados y determinados como ellas,
por lo que la tranquila morsa debe mantenerse alerta en el implacable Ártico. La cobra. Desde los bosques tropicales y praderas del sureste de Asia hasta las áridas regiones y sabanas del sur del África, la cobra infringe miedo a quien se cruza en su camino. Y eso es por su naturaleza. El nombre cobra deriva del portugués y significa serpiente encapuchada. Hay más de 20 especies de cobras encapuchadas reales esparcidas alrededor de 2 continentes. Y es este intimidante apéndice que le confiere a esta serpiente su temible reputación. Pero la capucha de la cobra esconde la debilidad secreta de este animal aparentemente indomable. Mientras que las serpientes no venenosas como las boas y las pitones atrapan a sus presas y las estrangulan hasta morir, las cobras usan su veneno para matar. Con colmillos relativamente pequeños y un cuerpo delgado, las cobras son más vulnerables que sus contrapartes grandes y musculosas durante sus jornadas de caza. Muerden y retienen a sus presas para inyectarles el veneno mortal. Esta agresiva técnica representa un peligro menor para la cobra en contra de animales pequeños. Pero cuando se trata de animales más grandes, como las ratas o incluso otras serpientes, si la cobra falla en incapacitar a su presa inmediatamente, puede ser herida o asesinada con facilidad en forcejeos posteriores. Aquí es donde la temible capucha entra en acción, alzándose para exhibir su característico cuello aplanado. La cobra luce más grande de lo que en realidad es, escabulléndose efectivamente de situaciones peligrosas. El dramático impacto de esta característica hace que esta especie sea la favorita de los encantadores de serpientes. Pero algunas especies de cobras poseen otra arma incluso más peligrosa en su arsenal de defensa. Mientras que todas las especies de serpientes venenosas secretan veneno de sus colmillos, las cobras escupidoras han modificado este rasgo para ejecutar ataques a distancia. Al contraer sus glándulas venenosas, las cobras escupidoras sueltan pequeñas cantidades de veneno a alta presión a través de sus colmillos. Los amplios agujeros en sus colmillos dirigen el veneno hacia arriba y afuera. La serpiente levanta la cabeza simultáneamente para ampliar el rango del rocío. Proyectándose hasta más de 2 metros a una alta velocidad, el veneno combina neurotoxinas y citotoxinas que deterioran el tejido nervioso y destruyen las células individuales. Si este líquido mortal es inhalado o entra en contacto con una herida, puede causar daños severos. Pero el verdadero objetivo de la serpiente son los ojos, debido a que la cobra siempre busca cegar a su oponente. Al ser depredada en la naturaleza por aves,
serpientes rivales y mangostas, este mecanismo de defensa puede salvar la vida de las cobras escupidoras. Esta habilidad es tan instintiva que las crías de las serpientes son capaces de escupir inmediatamente después de eclosionar, y se ha reportado que algunas especies escupen incluso después de morir. El bocón. En los océanos Atlántico, Pacífico e Índico se encuentra una especie de pez que ha desarrollado el talento de escupir y lo utiliza en una variedad de situaciones. Son criaturas pequeñas y carismáticas. Los bocones miden unos 10 centímetros de longitud en promedio. Ocupan un territorio desafiante, siempre están listos para evadir y protegerse de la más mínima señal de peligro. Actualmente hay más de 80 especies de bocones y se descubren más cada vez. Exhibiendo variados rasgos en cuanto a su apariencia, comparten atributos en común, como amplias cabezas, ojos protuberantes y bocas grandes. La enorme boca de los bocones se mantiene ocupada excavando madrigueras. Escupen el material que excavan a un lado y crean un túnel vertical dentro del fondo marino para construir ingeniosamente sus madrigueras. Es allí donde pasan la mayor parte de sus vidas, a salvo de los innumerables depredadores del océano. Acumulando arena, rocas y restos de coral en los bolsillos de sus amplias bocas, los bocones contraen sus branquias para forzarse a expulsar los restos. Al reducir la entrada de sus bocas, escupen escombros a presión, disparándoles a los intrusos no bienvenidos. Son incapaces de escapar o enfrentarse a muchos de los depredadores que los acechan. Los bocones son extremadamente vulnerables en mar abierto. Rara vez se aventuran lejos de sus madrigueras y sus bocas son sus mejores atributos para preparar y mantener una vía de escape. Cuando el peligro pasa, los bocones observan cuidadosamente, esperando que la amenaza desaparezca antes de emerger de la seguridad de sus madrigueras. Aunque escupir no disuade a los depredadores, puede ser usado contra otros bocones. Al invertir tanta energía en excavar y limpiar meticulosamente sus madrigueras, no parece improbable que los bocones sean sumamente territoriales. Y cuando un rival cruza la barrera, los bocones residentes inmediatamente escupen arena en señal de agresión para alejar al intruso. Pero los bocones no solo dependen de sus bocas para excavar y escupir. Los machos de la especie también anidan en sus bocas. Incuban cuidadosamente los huevos, sosteniéndolos en sus bocas. Los futuros padres también abren sus bocas para oxigenar a sus crías, absteniéndose de alimentarse hasta que los pequeños eclosionen.
Al terminar el día, los bocones se retiran a la seguridad de su madriguera, cubriendo y ocultando perfectamente la entrada, donde podrán dormir tranquilamente. La abeja. Cuando hablamos de aguijones, la mayoría piensa inmediatamente en un animal en particular. Probablemente el miembro más conocido del mundo de los insectos, la abeja. Con cerca de 20.000 especies y con una distribución que cubre cada continente, excepto la Antártica, las abejas son un grupo notablemente diverso de insectos. No todas las abejas producen miel y no todas las abejas pican, pero para las diferentes variedades de abejas melíferas, sus aguijones son un mecanismo de defensa vital para proteger este invaluable recurso. Al ser insectos polinizadores, las abejas dependen de las plantas florales para sobrevivir y viceversa. De este modo, aunque el arma de las abejas no pasa desapercibida, es la relación de beneficio mutuo con su fuente de alimento lo que ha asegurado su supervivencia. Han evolucionado juntas durante millones de años. Como las abejas viajan de flor en flor, transportan el polen de una planta a otra, permitiéndoles a las plantas crear semillas y reproducirse. En cuanto a las abejas, el polen que recolectan se almacena en sus colmenas, donde se convierte en miel para alimentar a la colonia. Y al defender su colmena, el aguijón de las abejas es muy útil. Las abejas melíferas pican usando un órgano modificado para depositar huevos llamado ovopositor. Es puntiagudo en la punta, por lo que cuando el aguijón penetra a la víctima, permite que el veneno salga disparado de su saco. Este proceso desencadena la liberación de feromonas de alarma de la abeja, alertando a otras abejas a unirse a la lucha. Aunque son capaces de picar repetidamente a animales de piel delgada, cuando se trata de mamíferos con piel más gruesa, como los humanos, el aguijón se incrusta fuertemente, produciendo que se desprenda de su abdomen y causando su muerte. Sin embargo, el incesante aguijón sigue vivo, bombeando el veneno hasta que el saco quede completamente vacío. Para las abejas, el aguijón suele ser su último recurso, ya que sus impresionantes habilidades en el aire generalmente pueden alejarlas de los problemas. Aunque existe una idea errónea de que el vuelo de las abejas desafía las leyes de la física, no se puede negar que su dominio aéreo es ciertamente sorprendente. Moviendo sus alas aproximadamente 230 veces por segundo, las abejas son capaces de alcanzar altas velocidades y alturas, realizar maniobras precisas y llevar cargas relativamente pesadas. Pero, a pesar de todas sus ventajas, las abejas se encuentran con muchos depredadores en la naturaleza, entre ellos su pariente cercano, la hormiga.
incautan a las abejas solitarias mientras buscan alimento o asaltan las colmenas por la energizante miel que contienen. Las hormigas representan una constante amenaza para muchas especies de abejas. Son insectos sociables. El inspirador trabajo en equipo de las abejas está evidenciado en sus colmenas altamente organizadas e intrincadas. Con una clara división de labores, cuidados compartidos de las crías y una compleja red de comunicación, una colmena saludable es el ejemplo perfecto de una vida en armonía. Aunque su aguijón sigue siendo un arma peligrosa, el mejor atributo de las abejas es su habilidad para cooperar. En este episodio, hemos visto cómo las escupidas y los aguijones están incorporados por igual en el mundo animal para atacar y defenderse. Las morsas mostraron una frecuente e inesperada técnica de escupir durante sus incursiones acuáticas en busca de almejas y moluscos. La cobra es única dentro del mundo de las serpientes por su habilidad de disparar veneno de sus colmillos para cegar a sus depredadores. Los bocones disponen de amplias bocas que se adaptan a sus hábitos de escupir mientras construyen y protegen sus hogares. Cuando se trata de picar, las abejas hacen uso de sus aguijones para defenderse y para pedir refuerzos cuando defienden su colmena. Pero las picaduras vienen en diferentes formas y para cada animal punzante existe una variación distintiva del tema. La medusa. A lo largo de los grandes océanos del mundo se encuentra uno de los carnívoros más exitosos y también uno de los más modestos: la medusa. Desde las frías y oscuras profundidades hasta las aguas cálidas y tropicales, la medusa vaga silenciosa y peligrosamente a través de casi todos los océanos del planeta y se extiende en muchos sistemas de agua dulce. Con más de 200 especies, las medusas están formadas por un cuerpo gelatinoso que palpita para impulsarlas en el agua, arrastrando un conjunto de tentáculos. Son estos tentáculos los que, en muchas especies, les proveen una gran capacidad de autodefensa y un poderoso ataque. Exhibiendo una anatomía reducida, las medusas carecen de extravagancias como estómago, intestinos o pulmones. En su lugar, absorben nutrientes y oxígeno mediante sus células. Y con el sistema nervioso más básico entre los animales multicelulares, la medusa vive simplemente para comer, matar y reproducirse. Una tarea que ha sido sumamente exitosa durante más de un milenio.
Con un control limitado de sus movimientos, las medusas son vulnerables a los depredadores en el mar abierto. Sin embargo, las letales picaduras de sus tentáculos les proveen gran protección. Y aparte de los tiburones, tortugas marinas y varias especies de peces, el depredador más común de la medusa son las otras medusas. Arrastrando sus letales tentáculos como redes de pesca, las medusas practican una forma particular de caza pasiva, alimentándose de lo que cruce por su camino, como peces, crustáceos o plancton. Cada tentáculo está equipado con miles de hebras punzantes microscópicas denominadas nematocistos, activados por el tacto. Incluso el suave roce entre los tentáculos produce presión dentro de los nematocistos, provocando que se liberen. Millones de nematocistos golpean a su víctima, liberando un veneno neurotóxico y paralizante en un abrir y cerrar de ojos. Los tentáculos no son las únicas armas en el arsenal de las medusas. La mayoría de las medusas son transparentes, lo que las vuelve casi invisibles en el agua para los depredadores y las presas. Pero algunas especies de medusas optan por la táctica opuesta. Emplean la bioluminiscencia para resaltar, particularmente en las oscuras profundidades del océano. El propósito de esta reacción química hipnotizante no está completamente claro, pero se cree que es una técnica para espantar y disuadir a los depredadores. La carabela portuguesa, en teoría, no es una medusa, pero emplea la misma técnica de caza con una modificación única. También conocida como el terror flotante, esta criatura arrastra sus tentáculos como redes de pesca debajo de una estructura en forma de vela llena de gas, permitiéndole cazar desde la superficie. Aunque es una técnica increíblemente eficaz, coloca la carabela portuguesa a merced del viento, que cuando es fuerte puede arrastrarla hacia las costas. Al ser el animal multiorgánico más antiguo del planeta, la naturaleza simple y los mortales tentáculos de la medusa le han permitido cazar en el océano por más de 500 millones de años, un legado que continúa. El equidna. Semejándose a una combinación de la anatomía de diferentes animales en uno, la equidna presenta una manta de espinas similar a la de un puercoespín que funcionan como un método de defensa. Si bien son mucho más tímidos que la aterradora mujer serpiente de la mitología griega a la cual le deben su nombre, los equidnas, como ella, combinan cualidades de reptiles y mamíferos. A pesar de sus semejanzas superficiales con osos hormigueros y erizos, el equidna es uno de los dos únicos miembros sobrevivientes de la singular orden de monotremas, o mamíferos ponedores de huevos. Por ello, el pariente más cercano al equidna es otra criatura peculiar, el ornitorrinco.
Encontrados solo en Australia y Nueva Guinea, los equidnas descienden de un antiguo ancestro acuático y parecen haber adoptado cualidades de diferentes animales al haber evolucionado para una vida en la tierra. Ostentan un amplio hocico de oso hormiguero. Los equidnas hembras ponen huevos como los reptiles, pero además utilizan una bolsa similar a la del canguro. Pero su densa armadura de espinas es su cualidad más distintiva, creando un obstáculo abrumador para muchos depredadores. Al ser depredados por serpientes, varanos, dingos y más, las púas del equidna están diseñadas para herir o incluso cegar a cualquiera que intente atacarlo. Llegando a medir hasta 5 centímetros de longitud, las espinas del equidna están compuestas del mismo material que las uñas humanas. Las espinas cubren casi todo su cuerpo. Cuando se sienten amenazados, el equidna esconde su parte inferior sumergiéndose en la arena con sus poderosas patas, dejando a la vista de los depredadores una impenetrable coraza de espinas. A pesar de su vista limitada, el principal alimento de la dieta del equidna consiste en pequeñas hormigas y termitas. Cazan con sus sensibles hocicos. Los equidnas no solo están equipados con un excelente sentido del olfato, sino que también disponen de un conjunto de electrosensores. Detectan las débiles señales eléctricas de los cuerpos de los insectos. Los equidnas son cazadores sorprendentemente hábiles. Aunque sus patas cortas son características de su andar parecido al de un pato, los equidnas poseen extremidades fuertes y emplean sus amplias garras para excavar en busca de alimento. Y como una versión microscópica de su piel, la larga lengua del equidna está cubierta de espinas diminutas, permitiéndoles succionar fácilmente a sus abundantes presas. Gracias en parte a su piel reforzada, los equidnas son capaces de vivir durante mucho tiempo. Son resistentes al estrés. Los equidnas poseen un metabolismo lento que les permite aprovechar al máximo su alimento. Y con una temperatura promedio de 32 grados centígrados, los equidnas ostentan la temperatura corporal más baja de los mamíferos. Con una notable longevidad para su tamaño, se rumora que esta misteriosa y armada criatura puede vivir hasta 50 años en su hábitat. La mantarraya. Aunque son serenas y elegantes mientras se deslizan a través del océano, las mantarrayas pueden dar un golpe letal cuando se las amenaza.
Encontradas mayormente en las costas de aguas templadas, existen cerca de 200 especies de mantarrayas. Aunque son parientes del tiburón, las mantarrayas demuestran un temperamento muy diferente. Prefieren mantener un perfil bajo, pasan gran parte de su tiempo camuflándose sin problemas en el fondo marino. Pero, a pesar de su naturaleza tranquila, las mantarrayas son conocidas por la potente arma que llevan consigo. Las colas de las mantarrayas poseen 2 aguijones cubiertos con una delgada funda de piel donde se concentra el veneno. Azotando sus colas, el aguijón perfora el cuerpo de su atacante. Desenvainan su aguijón, lo que permite que el potente veneno penetre en la herida. Muchos de los aguijones también poseen bordes dentados, lo que les permite infligir mayor daño en el tejido cuando retiran el aguijón. Su veneno perdura incluso después de su muerte. El aguijón de las mantarrayas es el legendario. Incluso se creyó que podía disolver rocas. Y aunque los punzantes aguijones de sus colas se utilizan para fabricar armas de moda como dagas y lanzas, la mantarraya los utiliza únicamente para defenderse. Es depredada por tiburones, focas y peces grandes. La mantarraya es totalmente capaz de defenderse e incluso matar a cualquiera que la ataque. Pero sus mortales colas no son su único medio de protección. Al camuflar sus cuerpos planos en la arena, emplean una forma de mimetización altamente eficiente. Sus ojos están ubicados encima de sus cabezas, por lo que pueden mantenerse alertas al peligro, y si se sienten amenazadas, levantan sus colas como un escorpión, recordándole a los depredadores el peligro que representan. Sus esqueletos están compuestos de cartílago en lugar de hueso, por lo que son capaces de impulsarse a través del agua con las distintivas ondulaciones de sus cuerpos. Aunque las mantarrayas cazan peces, su dieta consiste mayormente en criaturas que muchos otros depredadores son incapaces de encontrar. Se alimentan de almejas, crustáceos y otros animales pequeños que no se ven a simple vista. Utilizan sus electros receptores para detectar los débiles campos eléctricos que estos generan. Utilizando este sexto sentido, las mantarrayas exploran el suelo marino como detectores de metal flotantes, excavando para alcanzar a sus presas y aplastando los caparazones con sus poderosas bocas. La mantarraya es una criatura de naturaleza única. Ha explorado el océano durante 100 millones de años y está preparada para continuar haciéndolo. El 100 pies.
representa la verdadera encarnación de un insecto espeluznante. El ciempiés está armado con un singular par de púas venenosas que paralizan a sus presas. Con un estimado de 8.000 especies encontradas en diferentes hábitats alrededor del mundo, el resistente ciempiés es un sobreviviente increíble. Sin embargo, es vulnerable a la deshidratación. Por ello habita en los entornos húmedos y las junglas, donde la población de ciempiés es más abundante e intimidante. Pueden medir 30 centímetros de longitud. Los ciempiés están cubiertos por un resistente exoesqueleto compuesto de un número variado de segmentos, cada uno con un par de patas. Varían en un rango de 30 a 350 patas. A pesar de su nombre, ningún ciempiés tiene exactamente 100 patas. Sin importar la cantidad, sus múltiples extremidades les garantizan velocidad, destreza y excepcionales habilidades para escalar. A pesar de tener poca visibilidad, los ciempiés son depredadores muy exitosos. Buscan a sus presas con sus antenas finamente sincronizadas. Aunque las utilizan principalmente para abrirse paso en cualquier tipo de terrenos, sus antenas son sensibles a las vibraciones y están cubiertas por quimiorreceptores, garantizándoles sentidos superiores de rastreo y olfato. Conocidas como garras venenosas, las cabezas de los ciempiés están equipadas con un peculiar grupo de colmillos modificados denominados forcípulas. Compuestas de glándulas venenosas, esta especie de pinzas neutralizan a sus presas, atrapándolas en un agarre casi inmovilizador mientras suministran la toxina paralizante. Su dieta es generalmente carnívora, y una vez que la presa del ciempiés está inmovilizada por el veneno, pueden consumirla. Usando sus apéndices bucales para despedazar a su presa en pequeñas porciones, los ciempiés ingieren pacientemente a sus víctimas bocado por bocado. Los ciempiés son depredadores generales. Pueden alimentarse de cualquier criatura en su rango de tamaño, lo que significa que mientras más grande sea el ciempiés, más grande la presa. Los especímenes más grandes, como la escolopendra gigante,
son capaces de ampliar su dieta e incluir pequeñas aves, roedores y lagartijas. Envolviéndose alrededor de su víctima, esperan a que el veneno paralizante haga efecto antes de comenzar el proceso de ingesta. Aunque el ciempiés es uno de los depredadores invertebrados terrestres más grandes del mundo, no es inmune a convertirse en presa. Es depredado por ratones, serpientes y arañas, y con suficientes miembros, incluso criaturas como las hormigas pueden superar a un ciempiés imprudente. Si un ciempiés se encuentra atrapado por un depredador, posee un mecanismo de escape de emergencia. Puede quebrarse y sacrificar algunas patas para poder escapar. Además de poseer patas de repuesto, los ciempiés también tienen la habilidad de regenerar extremidades, lo que le permite a esta resistente criatura seguir adelante y luchar un día más.